Buenas tardes para todos. Mi nombre es Wilson Ramos, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNA. Este es el curso de procesamiento digital de señales. A continuación explicaré de la mejor manera posible el desarrollo de esta actividad correspondiente a la fase 3, que trata sobre planificar métodos y herramientas para el diseño de filtros digitales. Bien, entonces con el material de apoyo suministrado y la guía de actividades, entonces se definió qué era la transformada Z, qué representa Z matemáticamente, cuál es la diferencia entre la transformada Z bilateral y unilateral. Se presentan las ecuaciones en el editor de ecuaciones. eh, También se presenta cómo se calculan los polos y los ceros en una función en términos de Z. eh, Se presenta acá un diagrama. También nos preguntaba qué es la respuesta en frecuencia de un sistema digital y qué representa la respuesta en fase de un sistema digital. Bien, entonces con estas preguntas, con estos interrogantes planteados y después de haber consultado el material de apoyo, entonces se procede a desarrollar los ejercicios matemáticos. Entonces, para mi caso, yo seleccioné desarrollar el ejercicio correspondiente al número 4 que publiqué es en el foro colaborativo. Entonces, acá nos pide que desarrollar un diagrama de bloques de la ecuación correspondiente. Entonces, este es el diagrama de bloques donde se ve que se tiene una entrada que corresponde a xn, donde pasa por b0 y luego eh, pasa por unos operadores que son z a la menos uno, b a la uno, otra vez z a la menos uno, b a la 2, se devuelve a una sumatoria para pasar a la salida y posteriormente se retroalimenta el sistema. Bien, entonces con este diagrama de bloques de la ecuación eh, mencionada anteriormente, lo que se hace es encontrar la ecuación transformada de Z. Se tiene la ecuación transformada de Z, entonces se aplica a este ejercicio, se factoriza, se resuelve, se expresa de la siguiente forma, obteniéndose como HS es igual a tal valor, que este es el que vamos a verificar más adelante cuando se realice la simulación. Bien, entonces después lo que se hace es que se halla la respuesta en frecuencia del sistema con Z igual E elevado a la JW. Entonces se reemplaza en la ecuación hallada anteriormente, se resuelve y ahora se aplica la identidad de Euler para hallar la respuesta en frecuencia y respuesta de fase. Se tiene la fórmula, entonces lo que se hace es que se reemplaza, se resuelve, se soluciona y ahora lo que se hace es hallar la magnitud de la respuesta en frecuencia. Para esto, entonces es necesario separar la parte real de la parte imaginaria. Se separa la parte real de la parte imaginaria, se resuelve y la respuesta en fase del sistema se halla con la ecuación. Acá se tiene la ecuación, entonces se reemplazan los valores y quedando de la siguiente forma. Bien, entonces, solucionado ahí hasta el momento, se diseña el diagrama de bloques de la ecuación F y R. Todo esto pues apoyado con la página drag.io. Bien, entonces con este diagrama de bloques de la ecuación, entonces usted tiene la ecuación, esta es la ecuación.
Bien, con esta ecuación entonces se halla la transformada z. Lo mismo, se reemplazan los valores, se halla la función de transferencia factorizando, se reemplazan los valores, luego separamos la parte real de la parte imaginaria, se aplica la fórmula para la magnitud y por último se halla la respuesta de fase. Bien, y solucionado esto, entonces ya podemos pasar a, a los resultados, es decir, a graficar con ayuda del software MATLAB. Entonces dice que lo primero que se hace es que se le asignan unos valores a las constantes B y A. Unos valores pues que son decididos de manera, digamos que yo decidí tomar esos valores, los asigno y luego me voy acá a la ecuación de simulación, que es HS, reemplazo los valores de B0, B1, B2, A1 y A2 y luego de eso entonces paso al código de MATLAB. En MATLAB pues es necesario escribir un código, ¿sí? Se escribe un código, se ejecuta y como resultado pues se obtienen las gráficas. Lo que se espera es que se obtenga la respuesta, una gráfica de la respuesta al impulso, una gráfica del diagrama de Bode, una gráfica del diagrama de polos y ceros, de las dos ecuaciones desarrolladas anteriormente. Bien, entonces vamos a pasar a MATLAB para verificar. Bien, entonces en la primera ecuación tenemos el código, se ponen los datos básicos del código, los comandos para limpiar pantalla y comandos ejecutados anteriormente. eh, Se coloca acá el tiempo de muestreo, se asigna el valor a las constantes, se declara la función de transferencia, luego se le dice que grafique la respuesta al impulso, luego que me haga la gráfica de diagrama de Bode y por último que me haga que me muestre el diagrama de polos y ceros. Bien, entonces yo cojo este código, lo copio y lo ejecuto en el Command Windows. Cuando yo lo ejecuto en el Command Windows, entonces él me debe graficar. Bien, acá si observamos, entonces podemos evidenciar la ecuación que veíamos anteriormente. Y en la parte derecha, entonces debemos de observar las gráficas generadas. Bien, entonces, acá la primera gráfica que observamos es la respuesta al impulso. Entonces, se puede analizar y se puede concluir de esta gráfica que se tiene una señal, que es una señal senoidal, que pasa, genera unos picos, pero a partir del tiempo se estabiliza y continúa constante por el paso del tiempo. Esta es la respuesta al impulso. Luego tenemos la gráfica. Entonces, acá en la segunda gráfica se evidencia el diagrama de Bode, donde en la parte de arriba se ve la gráfica de la magnitud de la señal y en la parte de abajo la respuesta de fase que se está produciendo. Y la tercera gráfica, entonces, es la gráfica de polos y ceros. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para detectar eh, o mejor, me sirve para evidenciar diferencias en las ondas y en las gráficas resultantes a la salida del sistema. Bien, para la segunda ecuación, entonces copio el código,
Igual, tengo el código con los datos básicos, con los comandos para limpiar la pantalla, asigno el tiempo de muestreo, le asigno un valor a las constantes de B0 a B7, declaro la función de transferencia, le digo al sistema que me grafique la respuesta al impulso, luego le digo que me grafique el diagrama de Bode y luego le digo que me grafique el diagrama de polos y ceros. Copio el código, me voy al Command Windows, lo ejecuto y a continuación entonces me debe dar las gráficas. Bien, cuando yo ejecuto el código, entonces en el Command Windows me aparece la función de transferencia que es h igual los valores que he seleccionado con las sumatorias y como resultado en todas las gráficas. La tercera gráfica es la de los polos y ceros. Acá se puede evidenciar con los diferentes colores. La segunda gráfica es la respuesta de magnitud, respuesta de fase. Y toca esperar mientras carga la primera gráfica. Bien, entonces, en el Command Windows se ve la función de transferencia con los valores ingresados de las constantes. eh, Se ve el código y en la figura 1 entonces está graficando la respuesta al impulso, que es la magnitud con respecto al tiempo. La figura 2 el diagrama de Bode, y la figura 3 el diagrama de polos y ceros. Bien, esto es todo. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias.